liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 13. Nuestros cultos de todas nuestras iglesias quedan grabados en nuestros canales de YouTube. Si un culto a usted se le pasó o le gustó mucho y quiere volverlo, compartirlo con alguien, puede ir al canal de YouTube y busque Iglesia Mahanaim. Creo que lo de aquí lo estamos grabando en La Romana. Iglesia Mahanaim La Romana, le vamos a hacer su canal a Miraflores también. O le quitamos el apellido, ¿verdad? Y así se queda para todo. Y usted lo puede compartir. Normalmente transmitimos el culto y unas horas después dejamos el mensaje solamente. Pastor, ¿y por qué eso? Sencillo. Todas estas canciones que cantamos aquí tienen copyright, derechos de autor. Y usted no sabe el lío que hay con eso. Pero como los mensajes no tienen derecho de autor, sino que son del Señor, así lo podemos dejar para que la gente lo disfrute. Amén. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 13 hasta el 16. Dice la Escritura: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Quiero hablarle con el tema posicionados en Dios. Es el primer beneficio de la liberación. O póngalo al revés. El primer beneficio de la liberación es ser posicionados en Dios. Muchas veces cuando los cristianos hablamos del poder liberador del Evangelio de Jesucristo y ponemos mucho énfasis en los problemas que tiene la gente como una realidad de esclavitud espiritual, somos acusados de exagerados, de extremistas, de locos y fanáticos. La realidad es que la mayoría de las personas, en sentido general, pero ahí pudiéramos incluir algunos cristianos que se consideran racionales en su fe, no son conscientes de estas realidades espirituales, o por lo menos de alguna manera lo ignoran o buscan ignorarlo. Y por esa razón quiero abordar este punto que considero muy importante, sobre todo porque plantea que en el acto de liberación espiritual somos posicionados en Dios como resultado de esa operación de liberación que Cristo Jesús hace al convertirnos o al momento de nosotros aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando nos convertimos, hay un traslado.
hay un movimiento en términos de jurisdicción espiritual que pasa con el creyente. Y a eso es que se refiere el apóstol Pablo en esta carta a los colosenses. Colosas era una ciudad importante de Frigia en el Asia Menor, a unos 160 kilómetros de Éfeso y cerca de la Odisea y de Heriápolis. Actualmente Colosas está bajo ruinas y su recuerdo básicamente se debe a esta carta, a esta epístola del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué buscaba el apóstol cuando le escribe desde la cárcel en Roma a esta iglesia? Una iglesia que no la fundó él, una iglesia que la fundó el hermano Epafras, pero había sido una iglesia que se había desarrollado. Era una iglesia que Dios la había respaldado, pero enfrentaban una amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Una mezcla de legalismo judío, especulación filosófica griega y misticismo oriental. Esa era la mezcla. Y algunos quizás no entienden bien eso, pero Pablo identifica esta amenaza. Filosofía griega, misticismo oriental ligado con judaísmo. Eso se llama sincretismo religioso. Mezcla de creencias. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es una metodología constante del diablo para engañar. Si el diablo le sale con cacho y chifle, como él se ha estereotipado, usted lo va a rechazar. Si alguien viene y le dice, mira, yo te quiero hablar en nombre del diablo y quiero hablarte de las bondades del diablo, la mayoría dice, fuera, vete para allá, sape. Satanás no trabaja así. Satanás trabaja confundiendo y siempre lo ha hecho de esa manera. No es ahora, siempre. Ahora Cristo en Mateo 24 advierte que sería una de las señales del tiempo final, ese incremento en los engaños. Pero en el siglo I ya estaba en operación esa metodología de engaño por parte de Satanás y había corrientes con estas mezclas de legalismo judío. Una muestra de legalismo judío: todo el que quiere llegar al cielo tiene que circuncidarse para poder llegar al cielo. Especulación filosófica griega. Bueno, pudiéramos decir, no hay un solo Dios, hay muchos dioses, como lo tenían en el Olimpo. El Olimpo de Atenas estaba lleno de deidades. ¿Se recuerdan cuando Pablo llega allí y dice, he venido a hablarle de un Dios que le falta ahí, o de ese Dios que ustedes tienen una estatua que dicen al Dios no conocido? Y misticismo oriental, yo he decidido siempre que tenga la oportunidad aclarar sobre esto, porque el misticismo oriental se va metiendo y la gente lo asimila y no sabe que lo está practicando. Por ejemplo, ¿cuántos han visto anuncios de que hay un tipo sentado en el suelo o una mujer y con los brazos así y meditando? Ese es el símbolo de la invocación, de las invocaciones que hacen en el yoga. El yoga es una doctrina de demonios. Por eso yo le digo a los evangélicos, cuidado si en el gimnasio te ponen a practicar yoga. Cuidado si tú asimilas eso. El yoga es una doctrina de demonio. Cuando la gente se pone a balancearse la energía, está practicando parte de ese misticismo que es culto a los demonios, como dice 1 Corintios 10:20. Lo que no es culto a Dios es culto a los demonios. Y hay mucha gente endemoniada por estar practicando yoga. Eso se lo digo con toda la certeza que yo puedo hablar. A esa amenaza se enfrentaba la iglesia de Colosas.
Y después pasó algo similar con la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuál es el argumento de Pablo en este punto de la carta a los colosenses con esas palabras que comenzamos leyendo? Pablo les dice, porque Cristo nos libró. Él está haciendo un recordatorio a la iglesia, a los creyentes. Él le está diciendo, espérese, usted tiene que entender en qué usted ha creído. Yo creo que ese es un reto para la iglesia de este tiempo. Tenemos que saber en qué pies estamos parados. Por eso los pastores tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que crear estructura de estudio de la palabra de Dios para que la gente que le sirve al Señor esté claro en lo que cree y no caiga en un gancho, en una trampa, en un engaño. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Ese es el primer punto. Somos libres del dominio de las tinieblas. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Soy libre del dominio de las tinieblas. Eso quedó bien si usted es evangélico. Eso quedó bien si usted le entregó su vida a Cristo Jesús. Si usted no le entregó su vida a Cristo Jesús, eso no vale para usted. Esta es una declaración que parece simple, pero que es muy necesaria darla a conocer a todos los creyentes y a los amigos que nos conocen del Evangelio. ¿Por qué? Porque para los creyentes es importante tener presente que cuando nos convertimos a Cristo, el diablo ya no tiene autoridad sobre su vida. Yo no sé si usted le llena de gozo eso, pero yo se lo voy a repetir. Al convertirte a Cristo, el diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida. Esa es la realidad que plantea aquí la Escritura. Ese poder satánico que es real, que opera en el mundo y que se impone en la mayoría de la gente que no conocen a Dios, ese poder que dominaba antes ya no tiene efecto en la vida del que se entrega a Cristo Jesús. Los colosenses estaban frente a estos ataques, esta mezcla, no mira, te echaron una cosa, pero pon esta cruz aquí al frente de la casa, pinta de blanco. Y si tú puedes ponerle un hilito de sangre, la sangre de Cristo, eso tú sabes, blanco por la pureza, y un hilito de sangre para que se vea que es la sangre de Cristo. Pero si tú no pones eso ahí, el diablo se va a meter en tu casa. Esos son los engaños. Esos son los engaños. No, es que si tú no pones una rama de esto, o si tú no viras una silla, ¿qué fue lo que me dijeron una vez a mí? Una cosa tan rara, o pon un zapato en la puerta de la casa para que aleje los malos espíritus y cosas como esa. Y yo dije, pero Dios mío, y usted ve a la gente haciendo cosas como esa. Y usted ve a la gente siguiendo ese tipo de cosas. Y hay gente que se convierten y siguen haciendo eso. A veces le dan un barniz evangélico y dicen, yo vi un gato prieto, úngeme por si acaso. Eso es confusión espiritual. Eso es engaño de Satanás. Y el alerta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, que es una alerta para nosotros hoy en día, es la siguiente: somos libres el día que comenzó nuestra relación con Cristo Jesús. Hemos sido sacados del dominio de las tinieblas. Que pasen todos los gastos prietos que quieran pasar, que echen lo que quieran echar. Eso no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¡Aleluya! Somos libres del dominio de las tinieblas. Si nos convertimos a Cristo, somos libres del dominio del diablo y los demonios. Eso no va conmigo. Eso no me toca.
Lo que hay en mí es más poderoso que lo que está de aquel lado. Aleluya. Aleluya. En segundo lugar, está diciendo, en un mismo acto hemos sido sacados del dominio de las tinieblas y hemos sido posicionados en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Mírelo ahí. Nos trasladó el día que te convertiste. El día que le entregaste tu vida a Cristo. ¿Fuiste qué? Trasladado. ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado. Aleluya. Tú estabas aquí en el reino de las tinieblas, pero el día que te convertiste, ya tú no estás ahí. Ese gobierno no te toca. Ahora estás en un gobierno superior. Aleluya. Aleluya. Eso tiene que escucharlo todo el mundo. En un mismo acto fuimos sacados del dominio de las tinieblas, pero no fuimos dejados a la intemperie. Hemos sido posicionados en el reino de Dios. En la carta a los Efesios el apóstol hace referencia al mismo tema. Y dice en Efesios capítulo 2, verso 1, y esta explicación aquí sobre lo mismo me gusta el detalle. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Es decir, le dio vida a ustedes. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por esa razón es que nosotros hablamos de la necesidad de liberación. Por esa razón es que nosotros hablamos de que ese comportamiento de la gente contraria a la voluntad de Dios, pero también atentatoria contra su propia existencia, es un acto de esclavitud, es una condición de esclavitud espiritual. Por ejemplo, yo no sé dónde fue que lo comenté, pero lo comenté en alguno de esos lugares donde yo hablo. Hace 2 o 3 semanas yo salí de aquí y creo que andaba con mi esposa, sí, andaba con mi esposa y fuimos a donde una persona que ya quería que visitáramos, ahí en la zona oriental. Y me llamó la atención al entrar en muchos de esos sectores que algunos yo los conocía como sectores tranquilos, sin bares, sin bebidas alcohólicas. Vi cómo esa calle llena de antros de perdición. Una calle que me impactó en estos días fue la calle central de Lucerna. Yo conozco Lucerna desde que comenzó, porque muchos hermanos y amigos se mudaron por ahí cuando yo era un muchacho joven. Y yo me quedé sorprendido cómo una calle interior de un bar, de un sector que era un sector residencial, convertido en una avenida de beventina, de negocios dedicados a eso, lleno de gente. Seguimos caminando por ahí y nos encontramos en las diferentes esquinas, gente tomando alcohol, gente sin su tapaboca, ahí amontonado en una esquina, tomando alcohol, tomando cerveza. En un momento me quedo sorprendido porque vi una ronda, pero no habían hombres ahí, nada más eran mujeres fajadas bebiendo como un dragón. Y yo le digo a mi esposa, mira eso. Porque me sorprendió, es decir, el volumen de personas en esa condición.
Pero cuando tú los ves, probablemente ahí se están tomando el dinero de pagar la renta de su casa. Están agotando el presupuesto familiar y lo menos que están haciendo es dañando su vida, su cuerpo, afectando su salud, exponiéndose a muchísimas cosas perjudiciales para su vida. Entonces tú te preguntas, ¿y cuál es el afán? ¿Por qué lo hacen? Como que obligado, como que están ahí, lo mandaron a estar ahí. Y tú lo ves, porque el borracho es una cosa seria. Él está ingiriendo alcohol, pero lo que quiere es que todo el mundo lo vea, que él está ahí. Y tú ves que tú pasas y lo ves y se te quedan como quien dice, en esto que estoy. Pero muchas veces tú te encuentras con gente que tú conoces, que son gente pensante, que son gente capaz, que son gente que tú supones entendida y tú dices, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué atentan contra su vida? ¿Por qué dañan su vida? Eso sin contar los pleitos que se arman en las casas cuando llegan en esa condición deplorable. Y tú te preguntas, ¿por qué lo hacen? Es un problema de carácter espiritual. No quieren necesariamente hacerlo o no entienden por qué lo hacen, pero lo siguen haciendo. Pablo dice aquí, Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y ahí viene un punto importante, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hago otro paréntesis ahí en ese punto, verso 3. ¿Por qué las naciones no deciden prohibir el alcohol para reducir los feminicidios? Para reducir los embarazos en niñas adolescentes. Para reducir la violencia intrafamiliar. Nunca salen con ese tema. Eso es intocable. Pero si lo analizan, es una de las fuentes de problemas más populares y más comunes. Cierro el paréntesis. Y dice Pablo en el verso 4 de este capítulo 2 de Efesios, pero Dios, después de todo el panorama sombrío, viene y sale con la palabra de esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, aquí viene el posicionamiento. Ve que es un fenómeno que va al mismo tiempo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando en términos espirituales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol resalta que antes de conocer al Señor, nuestra condición era la misma de la gente que vive en delitos y pecados, dirigidos por el diablo. ¿Cuánto antes eran dirigidos por el diablo? Yo sé que a algunos les resulta pesado decir eso, pero no, esa es la verdad. Y voy a preguntar por si tú te sentiste mal y no lo dijiste. ¿Cuántos reconocen que antes de conocer a Cristo su vida era dirigida por el diablo? Gloria a Dios por eso.
Así éramos nosotros, dice el apóstol. Así estábamos antes, siguiendo los deseos del príncipe de las tinieblas. Es por esa razón que la gente vive haciendo lo que no tiene explicación. Es por esa razón que la gente vive cometiendo errores terribles. Es por esa misma razón que la gente hace cosas sin sentido. Ahora, la buena noticia y que nosotros proclamamos aquí también es lo que sigue. El día que nos convertimos, el día que dimos el paso de fe, el día que le abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, hemos sido movidos en el mundo espiritual. Hemos sido sacados de la jurisdicción, del dominio del diablo, y hemos sido movidos al territorio de Cristo, donde el diablo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Eso pasó el día que te convertiste. Y eso va a pasar, amigo o amiga que me escucha aquí o a la distancia, si te conviertes a Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque mucha gente dice, yo quisiera convertirme, pero yo no puedo. ¿Y cómo yo cambio? ¿Y cómo yo dejo esto que ha marcado mi vida tantos años? ¿Y cómo yo puedo ser diferente, pastor? ¿Y cómo yo me le zafo a mis amigos? ¿Cómo yo me le zafo a los compadres? Pastor, yo tengo toda mi vida marcada por esto. Es imposible que yo pueda vivir otro estilo de vida. Un caballero una vez me dijo, es imposible que pase un domingo y yo no me beba aunque sea 10 cervezas. Y yo le dije, el Señor cambia las vidas. Cristo salva, Cristo cambia, Cristo rompe cadenas, Cristo liberta. Yo no sé si hay alguien que entiende lo que yo digo. Esa es una verdad irrefutable, esa es una verdad absoluta. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cambia vidas. Los creyentes tenemos que seguir predicando ese mensaje. Tenemos que seguir con voz fuerte pregonando esa verdad. La gente quiere escuchar eso. Lo que está el diablo llevándoselo por delante quiere escuchar algún pregón que diga, Cristo salva, Cristo liberta, hay esperanza todavía. Aleluya. Porque si nosotros callamos, aleluya, si nosotros callamos, el mundo se pierde. Quiero concluir con dos ideas centrales en todo esto que hemos compartido. La condición espiritual del que no le sirve a Dios es que vive bajo el dominio del diablo. Suena feo, yo lo sé. No quisiéramos como decirlo tan fuerte. Y a veces a uno le da pena con amigos, con familia, con relacionados. Pero por eso yo he tratado de explicárselo con algunos ejemplos. La condición espiritual del que no le sirve a Dios es que vive bajo el dominio del diablo. Yo he escuchado mucha gente decir, yo no quisiera hablar mentira. Y te lo dicen con sinceridad. Y a veces han actuado con egoísmo contigo y te lo dicen sinceramente, no, de verdad, perdóname, yo no quería hacer eso. Y uno ya que ha sufrido los efectos de esa condición, a veces uno dice, mira, me quiere engañar otra vez. ¿Cuántos hombres no le han dicho a sus esposas, no, yo te prometo que ya no te vuelvo a engañar? Que yo de ahora en adelante voy a ser fiel. Y se tranquiliza un mes. Y al mes siguiente ya empieza tú a ver unos movimientos raros. Y le coge un cariño al celular que se lo lleva hasta para el baño.
Y ya las mujeres saben, aquí hay algo huele mal en Dinamarca. No lo saben, no lo han descubierto, pero saben porque es que el comportamiento varía. De una vez empieza un celaje y un movimiento, un entra y sale y un sale y entra. Uno lo sabe. Uno sabe. Y esa gente viene y después dice, perdóname, yo me siento mal por lo que hice. Y a veces la gente le dice, mira este hipócrita. A veces los convertidos hacemos eso y no deberíamos hacerlo, aunque la paciencia se haya agotado. Pida una doble porción. Pero es un esclavo. ¿Y qué pasa con el esclavo? No tiene voluntad. Le bajan el switch y le dicen, pa' calle. Pero mi amor, que hoy cumpleaños Juancito. Sí, pero yo voy a decirle algo a un amigo. Yo voy a hacer algo en el trabajo. Me dijeron que me quedara overtime. Hablando mentira. Y tú ves, mi hijo, yo te amo. No pude estar contigo. Tú eres lo más importante para mí. Y tú dices, hipócrita. No, míralo con ojos de compasión. Es un esclavo. El esclavo no hace lo que quiere, hace lo que le ordenan. Esa es la triste realidad. El esclavo no es dueño de su voluntad, tiene que hacer lo que le ordenan. Y cuando el demonio de lascivia le dice, sal para la calle a buscar lo que sea, salen aunque se maten en el camino. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Mucha gente está en esa condición, vive bajo el dominio del diablo y sus demonios, haciendo cosas, siguiendo los deseos de su carne y no tienen la capacidad para entenderlo y mucho menos para abandonarlo. Quiero decirle que puede ser libre por Cristo Jesús. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay que decírselo a la gente. Pueden ser libres. Puedes ser diferente. Con la ayuda del Señor, busca la ayuda de Dios. No vivas de esa manera. En segundo lugar, no permitamos que la confusión nos arrope. No permitamos la confusión que puede provocar las mentiras de Satanás, quien como siempre la disfraza como hizo en el primer siglo. Al convertirnos somos libres por la obra de Cristo. Yo no le tengo miedo a lo que el diablo piense, quiera o desea hacer contra mi vida, porque yo soy de Cristo. Aleluya. ¿Alguien más puede decir eso? Somos de Cristo, somos de Cristo, somos de Cristo. Que lo sepa el mundo, que lo sepan los principados y las potestades que están establecidos en los aires. Soy de Cristo. Aleluya. Somos de Cristo. Ahora estamos en una nueva realidad. Hemos sido sentados en lugares celestiales. Espiritualmente, Satanás no nos puede tocar, a menos que nuestro dueño diga, lo voy a dejar pasar por una prueba para promoverlo. Aleluya, aleluya. Él nos ha hecho libre. Soy de Cristo y he sido establecido en una nueva realidad. No me puede hacer daño la brujería. No me puede hacer daño el hechizo. No me puede hacer daño una pócima. No me puede hacer daño una invocación a los espíritus. No importa que te suelten a Yemayá. No importa que te suelten a Candelo. No importa que te suelten a las 21 divisiones. Ellos están derrotados. A su jefe, el mío, lo derrotó. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios!
¡Oh, aleluya! No hay que tener temor. Somos sentados en lugares celestiales con nuestro Señor. Y el diablo lo sabe. Pastor, ¿y entonces por qué asusta? ¿Por qué ladra? Sencillo. Como todos los perros vira lata, hacen escándalo porque ellos saben que no pueden echar la pelea. Eso hace Satanás. El éxito del diablo es que tú le hagas caso. Tú tienes que mantenerte firme en el Señor, confesando las promesas de Dios sobre tu vida, declarando las promesas de Dios sobre tu vida. Pase lo que pase, tú te mantienes firme. A veces va a parecer que Satanás está ganando. Sí, imagínate. Te dicen que te echaron una cosa, que fulano te está prendiendo, que te tiene un velón con la foto tuya. Un velón rojo. Y un cuadro de qué sé yo quién. Te dicen eso y ya tú perdiste la paz. Te da gripe y ya tú dices, eso fue esa malicia. Y si te da COVID, tú dices, no, ya, acabaron conmigo. Tú tienes que decirle a Satanás, se te peló el billete. Yo he sido posicionado. Yo he sido posicionado bajo la jurisdicción de Cristo Jesús. Tú no tienes autoridad, tú estás por debajo. No te dejes engañar. No te dejes manipular por el diablo. No te dejes asustar. No tienes que volver atrás. No tienes que volver a ese fango de pecado de donde Dios con su brazo fuerte te sacó. No tienes que ceder. Vas a resistir. Vas a poder. Vas a alcanzar la victoria. Aleluya. Pastor, el diablo me está atacando. Sigue creyendo. Ay, pastor, el diablo me está poniendo en contra de la familia. Sigue creyendo. Pastor, me están presionando en la compañía donde trabajo. Sigue creyendo. Más poderoso es el que está contigo que el que está con ellos. Oh, aleluya. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! La buena noticia para los amigos es esta. Cristo Jesús vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y conecta exactamente con todo lo que hemos estado diciendo. El que practique el pecado, ¿es de quién? Porque el diablo peca para esto. Cristo no vino a montarse en un burrito para que le digan cositas. Cristo no vino siempre para que celebren Navidad y pongan un niñito Jesús y le pongan un camello y le pongan una decoración. Un pesebre, qué lindo el pesebre. Cristo no vino porque él se inmoló y lo escupieron y porque en Semana Santa tengamos algo con que darnos en el pecho. No fue para eso que Cristo vino. ¿Cristo vino para qué? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer, para derribar, para destruir, para deshacer las obras del diablo. Amigo o amiga, esa es la buena noticia para ti.
Cristo vino para libertar a los cautivos. Cristo vino para darle esperanza al que la perdió. Cristo vino para darte una nueva oportunidad. Cristo vino para decirte: no tienes que pasarte la vida de esa manera. Cristo vino con las buenas noticias del Evangelio. Para eso vino el Hijo de Dios. Amigo, aprovecha que para esto vino el Hijo de Dios, para sacarte del vicio, para darte estabilidad, para darte bendición material, para darte bendición espiritual, para darte esperanza, para ser tu sanador, para ser tu ayudador, para ser tu guía, para ser tu cobertura. Para esto vino el Hijo de Dios. Aprovecha.